Hola, hola, ¿cómo estás? Soy María Pau y hoy quiero contarte cómo fue que conocí al Señor. Vengo de una típica familia disfuncional, padres separados, y aunque ambos son personas maravillosas, crecí siendo una niña que le encantaba estar en su cuarto rodeada de su propio mundo. Poco a poco ese mundo se fue convirtiendo en soledad, tristeza, dolor, redes sociales, pasatiempos que creía que iban a ayudarme o que iban a distraerme, pero en realidad me estaban destruyendo. Cuando sucede el divorcio de mis padres es cuando caigo al fondo. Fue una temporada muy difícil en la cual para ambos de mis padres fue algo muy difícil de sobrellevar. Ellos con su carga emocional, sobre todo mi madre, que era con quien yo vivía en ese momento, fue para ella muy difícil. Y esto hizo que nuestra relación se fragmentara un poco por diversas razones. Con el tiempo nos vamos a vivir con mi padre, mi hermano y yo, y viviendo con él empiezo a tener mucha libertad. En medio de esta libertad empiezo a conocer muchos amigos, amigas, amistades que me llevaron a conocer un mundo muy, muy pesado, muy difícil, en el cual empiezo el consumo de sustancias y duró casi unos 3 años, casi 2 o 3 años en ese mundo, que fue aproximadamente desde los 15 hasta los 17. Fue difícil porque llegué a un punto en el cual no quería permanecer en mi casa. Quería siempre estar fuera, distraída, haciendo algo con mis compañeros, con mis amigos que me sacara de ese momento. Muchas personas se aprovecharon de mí. Afortunadamente Dios me guardó de no vivir una situación trágica o algo que hubiese arruinado por completo mi estabilidad, por decirlo así. Dios me guardó muchísimo, pero aún así la depresión no huía de mí y la ansiedad tampoco. Habían momentos en donde simplemente ya no quería estar más en este mundo. Tuve intentos de quitarme la vida, pero también por pura gracia de Dios que Él no permitió esto, porque ahora mi alma seguramente no iría con Él. Pero en un intento por escapar del consumo de estas cosas, empiezo mi mundo como atleta fitness, en el cual me sumerjo profundamente en el deporte de alto rendimiento. Llegué a ser campeona en este deporte, llegué a ganar medallas en este deporte. Fue una temporada bastante agotadora, pero con muchos aprendizajes. Al mismo tiempo, fue una temporada que me llevó a experimentar el TCA, en donde no toleraba darle un mordisco a un alimento que estuviera fuera de mi plan nutricional porque inmediatamente quería inducir el vómito. Y saben que esto está relacionado con un TCA y el espejo se convirtió en mi peor enemigo. Todos los días me levantaba, me pesaba y bueno, empezó mi autoestima, mi identidad a depender de esto. En la pandemia cierran los gimnasios, así que se me acaba esa escapatoria que tenía y empiezo a ver qué hacer, dónde distraerme. En esas empiezo a hacer un curso online de finanzas, de trading, de inversiones y en eso conozco a mi esposo, porque él trabajaba como analista de los mercados y también era profesor. Entonces él estaba enseñando ahí a un grupo de personas. Había eso y también ventas, era como los dos campos y empiezo a trabajar ahí en una red de mercadeo de productos digitales. Ahí conozco a mi esposo, me empieza a ir muy bien y empiezo nuevamente a buscar refugio en ello. Tremendo, porque el patrón que vemos es que siempre cuando algo hace falta empiezas a sumergirte en ciertas actividades o cosas que piensas que te van a dar realmente la paz y la libertad que anhelas, pero al final termina siendo perdido. Porque como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así me pasó. Separada de Dios nunca pude lograr nada. En medio de todo este revuelto de cosas,
yo creía en el fondo en Dios, crecí en la religión católica, am, pero nunca sentí realmente una cercanía a Dios. Era más una religión, ¿verdad? Voy por cultura, por familia, porque sé que es algo bueno, pero no tenía una relación personal con Jesucristo. Y después me di cuenta que eso era lo que cambiaba absolutamente todo. Tuve un conflicto, empecé a preguntarme muchas cosas y en un momento dije, ya no voy a ser de ninguna religión. No quiero, intenté asistiendo a algunas iglesias cristianas para sacar un poco lo que sentía, pero encontré muchas iglesias que había mucho emocionalismo, mucho entretenimiento y muchas cosas que no, definitivamente no me sentía en casa, por decirlo así. Pero es que Dios es mucho más que una religión, solo que ahí no lo entendía. Luego dejo de ir a estas iglesias y probar y digo, no voy a creer en absolutamente nada. En esos conozco a mi esposo en la empresa, todo esto era antes, y él es excelente en su trabajo, es un hombre muy trabajador, muy responsable, y yo tenía esas ganas de trabajar, de lograr, de aprender, y él se dio cuenta de esto. Así que empezamos a tener una comunicación muy estrecha. Él vivía en otra ciudad y cuando empezamos a hablar muy seguido, encontramos que había un interés, ¿verdad? Eh, había cierta atracción digital. Entonces, en un momento mi esposo, bueno, yo me desaparezco como una semana, como no sé cuántos días, en los que no escribía en los grupos, estaba muy inactiva. Y él me empieza a escribir, ¿estás bien? ¿Algo pasa? No te he visto activa, ¿estás bien? Y ahí es cuando hacemos una llamada y yo me desahogo con él y le cuento absolutamente todo lo que había vivido en mi vida. Y él simplemente me dice, María Paula, Jesús es un caballero y Él está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón, porque Él quiere entrar en tu corazón y sanar todas tus heridas. Quiere darte una vida nueva. Wow. Para mí escuchar que Jesús era un caballero, o sea, eso fue traer al Dios de allá en el trono que mandaba rayos. Inmediatamente mi esposo al decir eso lo trajo a mi corazón y me hizo ver que Dios era cercano. Me hizo ver a Jesús como alguien cercano a mí y yo nunca había entendido eso. Y yo nunca lo había visto así. Así que recuerdo que esa noche simplemente lloré mucho, le pedí a Dios que si Él era real, realmente me sacara de todo ese cautiverio emocional y espiritual que yo estaba viviendo. Después mi esposo se muda a mi ciudad, me regala una Biblia, que por cierto está aquí, es esta. Es la Biblia Thompson de estudio. Este fue el primer regalo que me dio mi esposo. Que por cierto duró guardada como 6 meses. Duró guardada desde mitad de año hasta enero. Pero ¿qué me hizo abrir la palabra de Dios? Cuando mi vida empezó a tomar un rumbo que aunque yo ya había escuchado de Dios, como alguna vez Job le dijo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso me pasó a mí después de muchas pruebas que empecé a vivir y yo dije, ahora necesito realmente acercarme a Dios. Es ahora o nunca, si no lo hago mi vida se va a perder. Y es ahí cuando conocemos al pastor que nos casó, quien me hace entender que yo tenía que tomar una decisión, una verdadera decisión. Y tal vez tú no hayas pasado por todo lo que yo pasé, pero si llegaste hasta aquí, quiero recordarte que también tienes que tomar una decisión. Porque así como él me lo explicó, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hay 2 lugares a los cuales a uno de ellos vamos a ir para toda la eternidad luego de morir, el cielo o el infierno. Y él me preguntó, si hoy fuera tu último día, ¿a dónde crees que irías? Creo que ni le respondí ese día, pero después lo reflexionaba a solas y entendí que por mis pecados iría al infierno para toda la eternidad. Porque dije, ¿quién soy yo para ir al cielo? Entendí que el pecado me había separado completamente de Dios,
que acercarme a Dios no era solamente, oh Dios, estoy aquí, oro a ti, voy a la iglesia, no. Mi pecado me tenía separada de Dios aunque yo quería acercarme. Pero Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando entendí esto fue todo un cambio en mi vida. Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es ahí cuando el 19 de abril del 2022 yo confieso a Jesús como Salvador. Le pedí perdón por todos mis pecados, por los que había cometido con nombre propio, y creí en mi corazón que su sangre derramada me limpia de todo pecado pasado, presente y futuro, porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente y fue una vez y para siempre. Su muerte y resurrección marca un antes y un después, no solo en la historia de la humanidad, sino en la historia de cada persona que decide seguirle. Porque eres una persona antes de conocerle y otra totalmente diferente cuando abres tu corazón a él. Desde ahí mi vida se transformó. Desde ese día dejé muchas cosas que el Señor me marcó en mi corazón, que nadie tuvo que decirme, deja de hacer esto, esto. Fue el Espíritu Santo que empezó a morar en mí desde ese día. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el momento que acepta a Cristo como Salvador. Y no tuvo que pasar algo extraño, me caí al piso o alguien me dijo que había bajado el Espíritu sobre mí. No, acepté a Jesús como Salvador. Tomé la decisión de recibir el regalo de salvación eterna. Y claro que pasó algo. Mi vida fue transformada por su gracia y por su amor. Y hoy estoy aquí contándote esto no porque lo merezca, sino porque a Jesús le plació salvarnos. Entonces, esa separación que había, que al inicio no me permitía acercarme genuinamente a Dios, al aceptar a Cristo se rompió por completo. Y ahora Dios y yo tenemos una relación personal en la que día a día trato de que lo primero que haga al levantarme sea ir a las Escrituras, sea orar al Padre. Empecé a congregarme en una iglesia en donde predican la palabra de Dios, en donde puedo conocer cada día más a mi Salvador. Su palabra me ha hecho enamorarme del Dios real. Así que ahora la misma pregunta. Si hoy fuera mi último día, ¿a dónde creo yo que iría? Seguramente al cielo, porque Jesús pagó mi entrada al cielo. No lo merecía, tú no lo merecías, nadie lo merecía, pero Él pagó la entrada. Y solo creyendo en esto, podremos estar con Él para toda una eternidad. Espero que este video haya sido de bendición para ti y estaré muy feliz de leer en los comentarios cómo fue que tú conociste de Dios, y si aún no le has conocido, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana una decisión que puedes tomar hoy y que podrá cambiar el resto de tu vida.